Buenos días, mi nombre es Miguel Azurín, soy residente de neurocirugía de tercer año del Hospital Nacional 2 de Mayo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy actual. Vamos a hablar acerca de la infección por el coronavirus que ha ocasionado una pandemia mundial que estamos viviendo y vamos aprendiendo sobre la marcha. Específicamente vamos a hablar acerca de cómo prevenir la infección por el nuevo coronavirus. Podemos tener distintas denominaciones, ¿no? La infección se llama COVID-19, la enfermedad puede ser una enfermedad por nuevo coronavirus, por el SARS-CoV-2. Es la misma manera de cómo mencionar de que estamos siendo afectados por este virus. Este virus inició en China en el año 2019, más o menos por noviembre, octubre, y desde ahí se descentralizó hacia distintas partes del mundo. Uno de los segundos picos de pandemia fue Europa, principalmente España e Italia. Recordemos que veíamos en las noticias hace unos 4 meses cómo iban creciendo rápidamente los casos por infección de coronavirus y se veía la importancia de que en países de primer mundo las camas hospitalarias y los ventiladores mecánicos estaban escaseando. Entonces nos poníamos en una situación en la que veíamos a nuestro sistema de salud ya deteriorado antes de la pandemia y nos y extrapolábamos la situación de lo que estaba sucediendo en otros países y pensábamos, si esto ocurre en Perú y se desborda tanto como en Europa, entonces no vamos a tener cómo soportar esta enfermedad. Bueno, meses más tarde, el virus migró y el pico de la pandemia se situó en países como Brasil y como Estados Unidos, y finalmente en países como Perú. Esta enfermedad causa una afección respiratoria, principalmente. Puede tener muchas manifestaciones, pero la más importante es la enfermedad respiratoria. ¿Sí? En el Perú, uno de los primeros lugares afectados fue Lima, pero también en la selva del Perú, principalmente Iquitos, y los lugares más concentrados en el norte fueron Piura, Trujillo, La Libertad, Chiclayo, y ahora hay una descentralización dentro del Perú acerca de la infección por el coronavirus, y tenemos que de la gran parte de los lugares por todo el territorio peruano tienen casos de coronavirus en ascenso. Este es un informe de hace unos días en donde podemos ver que más o menos más de medio millón de personas en el Perú están afectadas o han sido afectadas por esta infección por el COVID-19 y 25.000 aproximadamente de ellas han fallecido, ¿no? Recordemos que existe un subregistro porque han habido tantas muertes y tanto exceso de muerte en comparación de otros años que este número puede duplicarse o aumentar bastante, ¿no? Lo que sí se sabe es que debido a falta de políticas públicas adecuadas y debido a distintos comportamientos de las personas, este virus se ha seguido replicando en territorio peruano. Hace unos días, por ejemplo, teníamos 5.000 casos nuevos. Pasamos por una etapa de confinamiento en donde había muchas restricciones apoyadas por las Fuerzas Armadas, a una etapa de desconfinamiento en donde las personas sin tener las medidas adecuadas empezaron a salir de sus casas y tener contacto con irresponsablemente las demás personas. Es por eso que vamos a tratar cuáles son las formas de evitar el contagio por el coronavirus ahora cuando no existen restricciones, pero nosotros debemos de adoptar comportamientos para que esta batalla la podamos vencer. El lavado de manos. Lo más importante es saber que a través del vehículo de las manos nosotros llevamos el virus de las distintas superficies a el foco de entrada, que son los ojos, la nariz y la boca, porque en los ojos y la nariz y la boca existen mucosa que va a permitir el ingreso del virus. Y nuestras manos son el vehículo que contacta con el virus en un papel, en una superficie de vidrio, con otra persona, en la baranda del tren, en la baranda del bus, y lo lleva hacia nuestro organismo. Por eso lavarnos constantemente luego de cualquier cosa que hayamos tocado es inteligente y debemos de realizarlo. ¿Cómo lo hacemos? A través de alcohol gel, ¿no? O a través de un jabón que por acción de arrastre vamos a lograr eh, prevenir
que el virus se siga propagando a través de nuestras manos hacia otras personas y hacia nosotros mismos. Debemos realizar unos movimientos circulares en la palma de la mano, otros en el dorso de la mano. Luego tenemos que preocuparnos por la punta de los dedos, por el dedo gordo y finalmente por la punta de las uñas para luego secarnos. Básicamente, siguiendo estos pasos, vamos a tener un buen lavado de manos. Debemos de distanciarnos de las personas 1 metro como mínimo y si se puede más, porque se ha demostrado que el virus se transporta a través de gotículas que algunas caen al piso rápidamente y otras son más livianas y siguen flotando en el aire. Por ello, podemos de alguna manera, si no estamos con alguna mascarilla, es por eso que el uso de mascarilla es también otra recomendación, podemos inhalarlas e infectarnos. Por eso, distanciamiento social y el uso de mascarilla. Cuando tengamos una situación en la que estamos estornudando o estamos tosiendo, debemos de cubrirnos la boca con la flexura de nuestro codo o con un pañuelo. Luego de realizar esto, botar el pañuelo y lavarnos las manos. Esto se hace ¿por qué? Porque nosotros al tener la fuerza de la tos o del estornudo, podemos diseminar mucho más el virus si es que lo tenemos y de esa manera contagiar a más personas. Recordemos que lo que hicimos hace unos meses, el confinamiento social obligatorio, la cuarentena, significa que quedarse en casa es la mejor opción para prevenir la infección, porque la infección está afuera, está en los hospitales, está en las calles, está en las tiendas, y saliendo cuando sea estrictamente necesario por salud o por comprar víveres o para algún trabajo que no podamos realizar en nuestra casa, es lo más sensato. Como les había mencionado, el virus entra por la mucosa oral, por la mucosa nasal y también por los ojos. Es por eso que tenemos que evitar llevarnos las manos a los ojos, además de lavarnos las manos. Se ha propugnado también el hecho de usar guantes de látex o de nitrilo, porque de esta manera tendríamos la sensación de que no estamos tocando el virus directamente. Sin embargo, esto no es tan conveniente como lavarse las manos porque los guantes, tal como las manos, lo podemos llevar a las vías de entrada, que son los ojos, la nariz y la boca, y igual contagiarnos. Por eso la idea es no tocarse estas entradas. Ahora muchas de las cosas han cambiado. No existen reuniones sociales para evitar que en espacios cerrados existan muchas personas y existan muchas gotículas y exista más posibilidad de infección. Y tampoco se realizan las mismas prácticas al momento de saludarse, por ejemplo. La gente ya no da la mano, la gente no debe abrazarse, no debe darse un beso, porque estamos propiciando a la infección. No debemos de tener contacto físico con otra persona, a menos que estemos en distintos ambientes que tienen que ver con hospitales. Debemos tener en cuenta que la aglomeración excesiva de personas en hospitales o en centros de salud de primer nivel es perjudicial para la salud de nosotros mismos como pacientes y también para la atención de otros pacientes que están en el hospital si es que somos un caso leve. Por eso es importante identificar cuándo es necesario ir a un hospital, a un centro de salud y algunas de las cosas que nos deben de preocupar son, por ejemplo, la dificultad para respirar, que tengamos alteración de la conciencia, es decir, que estemos muy somnolientos o que estemos desorientados. Esto probablemente sea identificado por un familiar, no por nosotros mismos, o cuando la fiebre sea constante a pesar del tratamiento médico con paracetamol, por ejemplo, ¿no? En estas situaciones es necesario ir al hospital para tener un tratamiento. Recordemos que no depende de la prueba, sea molecular o sea rápida, del COVID-19, para nosotros recibir un tratamiento adecuado. El tratamiento es en base a los síntomas y a los factores de riesgo. Si tenemos un paciente en casa que es leve y no necesita estar en el hospital, debemos de tener algunas precauciones y seguir algunos lineamientos importantes para evitar la infección de los demás miembros de la familia, más aún cuando son personas que tienen factor de riesgo. Por ejemplo, debemos de
aislarlo en un ambiente que idealmente tenga un baño propio, y de no ser así, cuando salga de la habitación, que use guantes y mascarilla, al igual que toda la familia, para evitar que contagie a través de fomites, que es decir, que deje el virus en distintas superficies y que las personas sanas lo puedan tocar e infectarse. Si está en una habitación, esta habitación debe ser ventilada. La ventilación es importante porque disminuye el nivel de contagio, que es mayor a niveles cuando se encuentra en un ambiente cerrado. Las personas que utilizan pañuelos, eh, papel higiénico y algunos otros enseres de aseo deben de descartarlos en una bolsa aparte y no ser tocado ni distribuido a lo largo de la casa. Los cubiertos, la comida, la ropa debe ser específicamente para esa persona, ¿no? Y como dije, también los desechos y la basura deben de ser propias de la persona. Es decir, aislamiento de la persona que está infectada significa aislamiento de todo lo que ésta use, y si es necesario que salga de esa habitación, que utilice mascarilla, que se lave las manos constantemente y de preferencia use guantes. Con estas indicaciones vamos a lograr disminuir la propagación dentro del domicilio del propio virus. Entonces, en resumen, debemos lavarnos las manos, usar mascarilla, propiciar el distanciamiento social de 1 metro como mínimo, evitar ambientes cerrados, ventilar las habitaciones. Además, debemos de saber identificar cuándo debemos de acudir a un centro hospitalario. Al momento de haber dificultad para respirar, al momento de tener una fiebre que no pasa con ninguna medicación, o tener alguna alteración de la conciencia, es momento para ir al hospital. De esta manera vamos a atiborrar los servicios de salud y vamos a propiciar la atención efectiva de las personas que sí necesitan una atención médica porque son casos más severos, ¿sí? Debemos de, en la mayor parte del tiempo posible, permanecer en nuestro domicilio. Y si tenemos un paciente que está enfermo y es leve y no necesita internamiento en el hospital, tener sus propios cubiertos, su propia ropa, la propia basura, ambiente ventilado, idealmente con baño, usar mascarilla dentro de la casa y cuando salga, aparte de la mascarilla, guantes. De esta manera vamos a evitar que los casos sigan en aumento. Muchas gracias.